Iniciamos orando en nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero. Ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y frágiles. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, vamos a continuar mirando el documento llamado Vademecum, que es como una serie de orientaciones de cómo vivir ese proceso sinodal. Hoy entramos en el punto 4, que es recorrer el camino sinodal en la diócesis. ¿Cómo recorrer ese camino sinodal en la diócesis? La síntesis de lo previsto en la fase diocesana. Esta primera fase del proceso sinodal sienta las bases para todas las fases sucesivas. Más que responder a un cuestionario simple o de manera simple, la fase diocesana pretende ofrecer al mayor número posible de personas una verdadera experiencia sinodal, de escucha mutua y de caminar juntos, guiados por el Espíritu Santo. Es decir, estamos en una fase que es fundamental porque lo importante es dejarnos guiar por el Espíritu Santo para aprender a caminar juntos. Recordemos que hemos estado acostumbrados a que unos dirijan y los demás siguen. Aquí el camino es aprender a caminar juntos, todo el pueblo santo de Dios. El Espíritu de Dios que ilumina y da vida a este caminar juntos es el mismo Espíritu que actúa en la misión que Jesús confió a sus apóstoles. Es el mismo Espíritu que llevó a Jesús al desierto. Es el mismo Espíritu que actúa a través de todas las generaciones de discípulos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. El Espíritu enviado por Cristo no solo confirma la continuidad del Evangelio de Jesús, también ilumina las profundidades siempre nuevas de la palabra de Dios e inspira las decisiones necesarias para sostener el camino de la iglesia y así vigorizar su misión. Entonces, esto lo vemos en el documento de participación, el documento preparatorio también, para poder darnos cuenta que ante todo lo que hemos de hacer es dejarnos conducir por el Espíritu Santo. Sin esa conducción no se puede llevar a cabo el sínodo. Es imposible. Es decir, la iglesia debe vivir lo mismo que vivió su cabeza, Jesús. Salido del Jordán, dice, el Espíritu Santo lo conducía y él salió lleno del Espíritu Santo. Es decir, lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu del amor de Dios. Por lo tanto, Jesús, lleno del Espíritu del amor, iba empujado por el Espíritu del amor.
Más de 20 siglos después, la iglesia, todos nosotros, el pueblo santo de Dios, hemos de elegir el mismo camino. Retomar nuestro bautismo, darnos cuenta que con él descubrimos que estamos llenos del amor de Dios, del Espíritu Santo, y dejarnos conducir por ese espíritu del amor de Dios para hacer una vida nueva y una iglesia nueva. El documento preparatorio, que lo veremos después, al culminar este documento, veremos el documento preparatorio, recurre a dos imágenes de la escritura para inspirar nuestro camino de construcción de una iglesia sinodal. La primera imagen surge de la escena comunitaria que acompaña constantemente el camino de la evangelización. Desde el misterio de la predicación de Jesús, todos encuentran su lugar, la multitud, los apóstoles y el Señor. ¿Sí? La segunda imagen se refiere a la experiencia del Espíritu Santo en la cual Pedro y la comunidad primitiva reconocen el riesgo de poner límites injustificados al compartir de la fe. Entonces, invitamos a reflexionar sobre estas dos imágenes como referencia y fuente de inspiración en el proceso sinodal. El Evangelio da testimonio del esfuerzo constante de Jesús para llegar a las personas excluidas, marginadas y olvidadas. De hecho, todos los milagros están en relación con este tipo de personas, las excluidas, las marginadas y las olvidadas. Porque en el fondo lo que el milagro de Jesús hace es volver a la inclusión. Volver a la inclusión. Un rasgo común en todo el ministerio de Jesús es que la fe se pone siempre en evidencia cuando las personas son valorizadas. Se escucha su súplica, son ayudadas en su dificultad, se aprecia su disponibilidad, se confirma su dignidad con la mirada de Dios y se restablece en la comunidad. Es decir, hay un proceso. Se mira a la persona, se le mira con amor, se le confirma en su dignidad con la mirada de Dios y se restablece a la comunidad. Ese es el milagro, el más grande. La curación es lo visible necesario para que el sacerdote diera el edicto de que la persona era pura y podía volver a la sociedad. Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta. Así como Pedro fue transformado por su experiencia con Cornelio, también nosotros debemos dejarnos transformar por aquello que Dios nos invita a vivir. A través del proceso sinodal, Dios nos conduce por el camino común de la conversión mediante lo que experimentamos unos con otros. Dios llega a nosotros a través de otros y llega a otros a través de nosotros, y a menudo de forma sorprendente. Y aquí es importante detenernos en el tema de la conversión, porque a veces la conversión la entendemos como un cambio de actitudes. Una persona hace algo y deja de hacerlo, ya se convirtió, tomaba y ya no toma. Sin embargo, lo que a veces hacemos al cambiar una actitud es simplemente cambiar la adicción. Tenemos una adicción y la cambiamos por otra. Era adicto al casino y ahora me hago adicto a la comunidad eclesial. Adicto, ¿eh? Era adicto a los números y ahora soy adicto a, qué sé yo, a un tipo de oración. Adicto. Y no me doy cuenta que solo he cambiado de adicción, sin hablar de otras adicciones, ¿sí? Entonces, la conversión, la palabra que se utiliza para
o que se transforma, traduce como conversión, metanoia, metanoia, dicen algunos, metanoia, significa hacer un giro de 180 grados. Es virar la media al revés. Es hacer un cambio significativo de dirección. Pero eso hay que entenderlo en la interioridad. Es decir, la auténtica conversión no comienza por cambio de actitudes, sino por un cambio interior. Es lo que Jesús llama un nacer de nuevo. Un nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque la conversión auténtica es que antes yo mismo me guiaba y buscaba las formas de guiar mi vida, mi matrimonio, mi relación, la forma de educar a los hijos, la forma de trabajar. Yo mismo buscaba la forma. ¿Ve? Cuando uno se convierte, entonces es el Espíritu Santo el que le conduce a uno. Ese convertirse es una madurez, es madurar en la fe. Es poner a un lado mi ego y dejar que el yo de Dios me conduzca. Esa es la conversión. Es un viaje interior. Es un viaje al interior. Y en el interior descubrir todo aquello que son obstáculos a la presencia del amor. Descubrir todas las cosas que yo tengo en el interior, todas mis idolatrías, porque es que he cambiado al Dios verdadero, en aquel quien debo poner toda mi confianza para la felicidad, para la paz, y he buscado en otros dioses, entre comillas, falsos dioses, he buscado en otros dioses, entre comillas, la dicha y la felicidad. Entonces, el ego es el que me ha llevado a eso. Entonces, yo suelto el ego, dejo la idolatría y comienzo a dejar que Dios me conduzca, que Dios me guíe. Y cuando eso sucede, entonces toda la vida se vuelve una vida milagrosa, porque es una vida de amor. Recuerden que el milagro nace del amor y produce amor. Todo acto de amor es un milagro. Por eso no hay milagros pequeños ni grandes. Hoy lo veíamos con San Martín de Porres, un hombre sencillo, en la simplicidad, y sin embargo lo hacía con un amor tan grande que vivía la santidad. Y eran cosas sencillas. Es decir, lo que determina el milagro no es el tamaño de la acción, ni el tipo de acción, sino el amor con que se vive la acción. Y por eso no importa que sea grande o pequeña. Lo que decide todo es el amor. ¿Sí? El amor es lo fundamental. Entonces, para que esto ocurra, es necesario hacer esfuerzo significativo para que puedan participar el mayor número posible de personas. El mayor número posible de personas. Esta es la primera responsabilidad de las personas de contacto en la diócesis, designadas para guiar y animar la fase diocesana del proceso sinodal. Es decir, Andricel, Quijano y este servidor. Nuestra responsabilidad es que la mayor cantidad posible de personas puedan participar. Ahora que nosotros en la parroquia, por ejemplo, o en otras parroquias, ya estamos desarrollando el cuestionario en ese sentido de espiritualidad, de discernimiento, hay que ahora expandirse. Hay que llegar unos días para expandirnos y llegar a otras personas. No serán útiles las aportaciones, no serían útiles, no van a ser útiles superficiales o programadas que no representen con precisión y riqueza de contenidos la experiencia de las personas. Es decir, llenar un cuestionario muy rápido sin que realmente las personas expresen su experiencia y hagamos proceso de escucha, no funciona. Lo mismo vale para las contribuciones que no expresen toda la gama y la diversidad de las experiencias. No vale tampoco, porque, por ejemplo,
Hoy nosotros hicimos el cuestionario, lo desarrollamos en ese ámbito de oración, de discernimiento con los sacerdotes, incluyendo estaba el obispo de la zona 1. Lo desarrollamos. Pero esta es una parte. Faltan todos los demás sacerdotes y todas las demás personas de la zona, sean creyentes o no, participantes o no, hasta dónde podamos llegar. Esto es de suma importancia. Entonces, debemos llegar personalmente a las periferias, a los que han abandonado la iglesia, a los que rara vez o nunca practican su fe, a los que experimentan pobreza o marginación, a los refugiados, a los que excluidos, a los que no tienen voz. Y esta parte es la que mucha gente le da miedo, porque es simple, fácil hacerlo con los que conocemos. Pero salir personalmente, ir a las periferias es otra forma diferente. Entonces, esto tenemos que tomarlo en cuenta. Necesitamos a todo nivel, en las parroquias, organizar equipos para ir a los marginados, ir a los no creyentes, ¿sí? A los que creen diferente a nosotros, con suma humildad. No vamos a discutir ni a pelear, ni a ver quién tiene la razón en su religión. Vamos a escuchar lo que nos tienen que decir, los aportes que hacen. Y aquí vale mucho lo que he dicho otras veces, ver la religión como mapas. Los mapas nos llevan a un territorio. Hemos pasado la vida peleándonos por los mapas. El papel del mapa es llevarnos al territorio. El papel de la religión es llevarnos a la interioridad. Y vivir la interioridad en Cristo y con Cristo. De tal manera que los otros mapas me puedan ayudar, tienen cosas que me complementan para entrar mejor a la interioridad. Y en vez de ver maldad en todo y tener miedo a todo, hay que entrar en la hermandad, sin juicios y sin condenas. ¿Ve? Entonces, esto es importante. El corazón de la experiencia sinodal es escuchar a Dios a través de la escucha recíproca, inspirados en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? El corazón de esta experiencia sinodal es escuchar a Dios, pero a través de la escucha recíproca, inspirados, iluminados por la palabra de Dios. Nos escuchamos los unos a los otros para oír mejor la voz del Espíritu Santo que habla en nuestro mundo actual. Esto puede llevarse a cabo en el transcurso de una reunión, pero recomendamos encarecidamente que se celebren varias reuniones para permitir un ambiente más interactivo, de intercambio, a medida que las personas se conocen, confían unas en otras y sienten que pueden hablar con más libertad, viviendo así una verdadera experiencia sinodal de camino recorrido juntos. Además de los aspectos más formales de hablar y escucharse unos a otros, es importante que las reuniones tengan también momentos informales, ¿sí? Las peregrinaciones, las actividades de grupo, las expresiones artísticas e incluso las pausas para un café pueden ayudar a promover el sentido de comunidad a través de la experiencia de compartir la vida con los demás. Es decir, es un momento de compartir, donde pues compartimos un café o una merienda o un almuerzo, como sea, algo simple, pero compartir, ¿no? El modo en que se realicen estas reuniones dependerá de las circunstancias locales. Puede unirse varias parroquias, así como ministros, por ejemplo, la pastoral de la salud, la educativa, ¿ve? La educación católica,
o entre comunidades religiosas, movimientos de laicos y grupos ecuménicos también. ¿Sí? Entonces, en el caso de una de las parroquias puede comenzar por las catequistas, la catequesis de confirmación, la de comunión, la de infancia misionera o discipulitos misioneros, la pastoral de la salud, los lectores, los MEC, pueden unirse como comunidades para realizar este momento de desarrollo del cuestionario en ambiente de discernimiento espiritual. El modo, por lo tanto, es abierto. Lo importante es que sea en clima de oración. Vamos a dialogar, a entrar en un consenso sobre lo que se dice. Y si no se llega a un consenso, se anota pues aquello que está fuera del consenso. En el cuestionario que sigue, la parte 5, se sugieren algunas preguntas para estimular y facilitar esta experiencia de compartir y escuchar. El objetivo no es responder a todas las preguntas, sino elegir las que sean más relevantes para el contexto propiamente local. También se pueden formular otras preguntas y los invitamos a hacerlo. Como guía general, pedimos dar más énfasis a las preguntas que evocan historias personales y experiencias de la vida real, que a las declaraciones doctrinales, ¿sí? Es que debe ser así, es que tiene que ser así. Más que a eso, las experiencias personales de la vida. Las respuestas recibidas a lo largo del proceso de escucha deben reunirse en una síntesis. En una síntesis. Como se explica en la hoja de ruta, que también veremos más adelante, se debería redactar una síntesis cada vez que se realice una reunión en la diócesis. En la reunión que hicimos hoy, yo pasé todo lo que se dijo y entonces de ahí hago una síntesis para responder a las preguntas delineadas en este vademécum, ¿no? Al mismo tiempo se escribirá una síntesis de cada diócesis. Por lo tanto, son síntesis que no son grandes, no pueden ser tan grandes. Se recomienda que sean síntesis no más de 5 páginas, no más. Si es posible, menos, en lo posible, ¿no? Al mismo tiempo se escribirá una síntesis de cada diócesis y en última instancia de cada conferencia episcopal. El objetivo de esta síntesis a cualquier nivel no es producir un resumen genérico de todo lo que se ha dicho, no es un resumen, ni es el ejercicio académico tampoco. Más bien, la síntesis es un acto de discernimiento al elegir y escribir lo que contribuirá a la siguiente etapa del proceso sinodal, al ser enviada a la diócesis. En el caso de la consulta dentro de la diócesis y eventualmente a la conferencia episcopal. En el caso de la síntesis por las diócesis. En este sentido, la síntesis no solo informa de las tendencias comunes y de los puntos de convergencia, sino que también destaca aquellos puntos que nos han tocado, aquellos que implican un punto de vista original o abren un nuevo horizonte. ¿Sí? No es que vamos a poner todo a más lo que dijimos, no, hay cosas que también no estaban lo dijo una sola persona y nadie le hizo caso, pero es un punto que lleva a algo nuevo, a nuevos horizontes. Hay que tomarlo en cuenta. La síntesis debe prestar especial atención a las voces de los que no suelen ser escuchados e integrar lo que podríamos llevar o llamar el informe de la minoría. Es decir, aparte de lo que uno hace en la síntesis, bueno, esta persona, qué sé yo, 4 dijeron 5, lo mismo, están de acuerdo, pero otra persona dijo algo y resulta que esta persona es la que nunca habla. Eso hay que ponerlo porque es una experiencia nueva y puede dar una nueva luz. Las respuestas no deberían solo subrayar
las experiencias positivas, sino también sacar a la luz las experiencias desafiantes y negativas, con la finalidad de reflejar la realidad de cuanto se ha escuchado. Algo sobre la experiencia de la reunión local debe transmitirse en la síntesis. Las actitudes de los participantes, las alegrías y desafíos de comprometerse juntos en el discernimiento. Además de esto, las respuestas recibidas en estos encuentros locales se recogerán luego en una síntesis global a nivel diocesano. La síntesis de cada diócesis elaborará al final de este trabajo de escucha y discernimiento constituirá su contribución concreta en el camino de todo el pueblo santo de Dios. También puede servir como documento útil para identificar los próximos pasos en el camino de la iglesia local en el sendero de la sinodalidad. Para facilitar las fases posteriores del proceso sinodal, es importante condensar los puntos de oración y la reflexión en un máximo. Aquí el texto dice de 10 páginas, en un máximo de 10 páginas. Nosotros hemos optado por 5 porque siempre hay alguien que tira 6 o 7, ¿sí? En un máximo de 10 páginas. Se pueden adjuntar a la síntesis diocesana otros textos para apoyar o acompañar su contenido. Lo que pasa es que difícilmente uno va a llenar 10 páginas de eso, porque nosotros lo que hicimos hoy, si acaso llena 2 páginas y media. Entonces, pero sí hay un máximo de 10 páginas, nosotros hemos dicho 5 porque pues vemos que se pueden llenar con menos, ¿no? Y eso facilita también el trabajo de síntesis, que repito, no es resumir, sino ver los puntos en común y los puntos en diferencia y ponerlos todos. La síntesis de cada diócesis se transmitirá sucesivamente a las conferencias episcopales y a los sínodos de la Iglesia Oriental. En caso de las iglesias orientales, a su vez, estos organismos redactarán su propia síntesis con el mismo espíritu de discernimiento descrito anteriormente, a partir de las síntesis diocesanas. Las conferencias episcopales y los sínodos de iglesias orientales presentarán luego esta síntesis que han elaborado a la Secretaría del Sínodo de los Obispos. Ese es el proceso de cómo se va a llevar a cabo el tema con la iglesia local. En este aspecto tenemos que ver algo importante, y es el rol del obispo en el proceso sinodal. ¿Cuál es su rol? Entonces, la sinodalidad no existe sin la autoridad pastoral del colegio de los obispos, bajo el primado del sucesor de Pedro, que es otro obispo, el Papa Francisco, así como la autoridad pastoral de cada obispo diocesano en la diócesis que se le ha confiado. El ministerio de los obispos es para ser pastores. O sea, el ministerio de los obispos, ante todo, es ser pastores, maestros y sacerdotes del culto sagrado. Su carisma de discernimiento los llama a ser auténticos guardianes e intérpretes y testigos de la fe de la iglesia. En las iglesias locales y por las iglesias locales está constituida la una y única iglesia católica, universal. Es decir, en la diócesis se da la iglesia universal ya. La plenitud del proceso sinodal solo puede existir realmente con la participación de las iglesias locales, lo que requiere la participación personal del obispo diocesano. En virtud de esta catolicidad, cada una de las partes colabora con sus dones propios, ¿sí? Cada uno aporta lo propio para que se enriquezca así
el cuerpo de Cristo. Esta es la clave para comprender el camino de la sinodalidad de la iglesia. Por lo tanto, el rol principal del obispo diocesano en este proceso sinodal consiste en facilitar la experiencia sinodal de todo el pueblo santo de Dios en el camino hacia una iglesia más sinodal. Es decir, el obispo diocesano tiene un rol clave en la escucha del pueblo de Dios en su iglesia diocesana. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, el obispo puede discernir los procesos más fructíferos para la escucha del pueblo de Dios en su diócesis, en el camino de la sinodalidad emprendido por toda la iglesia. Para ayudar al obispo diocesano en esta tarea, él debe nombrar a la persona o personas del equipo de contacto diocesano. Nosotros, pues, Andricel y este servidor, juntos pueden discernir con la ayuda de la oración, y así se invita al obispo a tomar el rol activo en la fase diocesana de este proceso sinodal. Él debe favorecer un diálogo abierto en la diversidad del pueblo de Dios, en la diversidad del pueblo de Dios. Entonces el obispo puede buscar reacciones y participación donde sea útil en el proceso de organización. Es que debe incluir el Consejo de Pastoral Diocesano, el Consejo Presbiteral, las parroquias, las comunidades religiosas, los movimientos de laicos, los diversos ministerios pastorales, por ejemplo, escuelas y hospitales, ¿ve? La Comisión Diocesana para alentar a la participación del proceso, de también acompañarle y ayudarle. Bajo la autoridad del obispo, las personas de contacto en la diócesis pueden comunicarse directamente con los coordinadores parroquiales y con los coordinadores de las diócesis. Ya hemos estado gestionando al hacer contacto con los párrocos, con los EPAD, con distintos sectores de la sociedad civil. También el obispo puede asegurar que se reserven los recursos apropiados, incluso financieros, logísticos, técnicos, para realizar este proceso de escucha. Es importante el rol del obispo diocesano. ¿Cuál es el rol de los sacerdotes y los diáconos? El ministro o el ministerio de los sacerdotes, de los presbíteros, mejor dicho, y de los diáconos, tiene dos puntos de referencia vitales. Por un lado, el obispo diocesano, y por el otro, las personas confiadas bajo su pastoral, el cuidado pastoral. Así, el clero presente en la iglesia local constituye un punto de conexión útil entre el obispo y las personas a las que sirve. Esto confiere a los presbíteros y a los diáconos un rol clave para caminar juntos en medio del pueblo santo de Dios, unidos al obispo y al servicio de los fieles. Deben aprender a comunicar al pueblo en nombre del obispo y también comunicar al obispo en nombre del pueblo. Están llamados a ser agentes de comunión y de unidad en la construcción del cuerpo de Cristo y ayudar a los fieles a ir adelante juntos, caminando unos con los otros en el corazón de la iglesia. El clero es, del mismo modo, un heraldo de la renovación, atento a las necesidades cambiantes de su rebaño y señalando cómo el Espíritu Santo abre nuevos caminos. En fin, están llamados a ser hombres de oración que promuevan una experiencia genuinamente espiritual de la sinodalidad, para que el pueblo de Dios pueda estar más atento al Espíritu Santo y escuchar juntos la voluntad de Dios. En este sentido, los presbíteros y los diáconos tienen un rol crucial
en el acompañamiento a todo el pueblo de Dios, en el camino de la sinodalidad. Sus esfuerzos por promover y poner en práctica un modo más sinodal de ser Iglesia de Cristo son de vital importancia. Los presbíteros y diáconos pueden sensibilizar sobre la naturaleza sinodal de la Iglesia y el significado de la sinodalidad en las parroquias, ministerios, movimientos a los que sirven. También están llamados a apoyar, animar, promover y facilitar el desarrollo de la fase diocesana del proceso sinodal en la iglesia local. Y lo hacen a través de los órganos de participación ya establecidos en la diócesis, como el Consejo de Pastoral Diocesano, el Consejo Presbiteral, los consejos pastorales parroquiales, las zonas pastorales, etcétera. Por eso es importante el papel de los presbíteros y diáconos junto con el obispo. El documento preparatorio nos dice que en el ministerio de Jesús, la elección de los apóstoles no es el privilegio de una posición exclusiva de poder y de separación, sino la gracia de un ministerio inclusivo de bendición y de comunión. Esto es sumamente fuerte, porque esto tiene que ver con el obispo, los presbíteros y diáconos. ¿Sí? Se va a marcar que la elección de los apóstoles no es el privilegio de una posición exclusiva de poder y de separación. Tenemos el poder y estamos separados de ustedes, ¿no? Sino la gracia de un ministerio, de un servicio inclusivo de bendición y de comunión, gracias al don del Espíritu del Señor resucitado. Ellos deben custodiar el lugar que ocupa Jesús sin sustituirlo, no para poner filtros a su presencia, sino para que sea más fácil encontrarlo. Esto es bien fuerte. ¿Por qué razón? Porque si los ministros no vivimos esta inclusión, el ministerio como inclusión, como bendición y como comunión, entramos entonces en el clericalismo más duro. Es a través de una actitud inclusiva, de bendición y de comunión, como podemos salir de esa enfermedad del clericalismo. Así, todo el clero, dotado de los dones y carismas sagrados recibidos por su ordenación, tiene un rol fundamental para que esta experiencia sinodal sea un auténtico encuentro con Cristo resucitado. Esto es fundamental también. Es decir, los presbíteros, diáconos y el obispo debemos facilitar, sabiendo que se nos ha dado esa gracia de conducción, de servicio, debemos buscar que el pueblo tenga una experiencia sinodal y que sea de auténtico encuentro con Cristo resucitado, con Cristo vivo y el que da la vida, fundado en la oración, nutrido por la celebración de la Eucaristía e inspirado por la escucha de la palabra de Dios. ¿Sí? Por la escucha de la palabra de Dios. Entonces, vamos a dejarlo hasta allí para que podamos compartir un poco sobre esto que se nos ha dicho en este documento, el Vademecum, y mirar qué nos dice a nosotros esto que hemos compartido. Estamos por allí, estamos lejos de estar por allí, cómo estamos viendo este proceso, etcétera, ¿no? Entonces damos apertura pues a ese compartir entre nosotros.
todo está muy claro, algo que no se comprenda. Recordemos que, por ejemplo, por grupos en esta parroquia o en la parroquia que sea, han de llevarse el desarrollo de este cuestionario, y repito, no como una tarea más, nada más, sino como parte de un proceso sinodal en clima de espíritu del Señor, o sea, en el espíritu del amor y en el discernimiento. Saludos, padres, saludos, hermanos. Allí en el punto, padre, que usted mencionaba y que habla el Vademecum, ¿verdad? De que se pide propiciar diversas reuniones para poder entrar en un clima de familiaridad, pues allí por supuesto siento que es válido aclarar que es para las personas que de repente no tienen una relación en común, situación que no es igual en las pastorales, porque las personas se conocen, que trabajan juntas en algún tipo de ministerio, entonces allí no sería pues, necesario, no es que no pudiera darse, pues no sería necesario en ese sentido, más si se ha venido hablando en la parroquia del proceso sinodal y se ha venido estudiando el documento, como es el caso de nuestra parroquia y como es el caso de varias parroquias que han venido desde el año pasado estudiando el Vademecum. Entonces, siento pues que esa partecita es válida aclarar. Sin embargo, cuando nosotros, los agentes de pastorales, vamos a propiciar en grupos o con personas que de repente no conocen nada al respecto, sería interesante pues para que aclaren los conceptos, que no, de repente es primera vez que escuchan la palabra sinodalidad, que no saben de qué se trata, entonces hacer todo este pequeño proceso de historia, de en qué consiste y cuál es el propósito y el objetivo y la misión para la cual hemos sido llamados a través de este proceso periodo sinodal. No se le escucha, padre. Está cerrado el micrófono. Sí, cuando vamos a las periferias o grupos, por ejemplo, de orden civil, de la sociedad civil, entonces pues requiere hacer varias reuniones explicativas primero de qué es lo del sínodo y luego para facilitar el que tenga la confianza de compartir. Por eso, lo preferible no realizar los cuestionarios solos, sino siempre en un grupo. En un grupo, puede ser también con la familia, puede Ajá. ser con compañeros de trabajo, con instituciones Vecinos públicas. también. Exacto. Que sea pues algo que como quien dice que los una como tal, ya sea de una comunidad, ya sea de un barrio, ya sea por algún grupo cultural o social, y podemos entonces nosotros, si formamos parte de alguno de esos grupos, o aunque no formemos parte, motivar a las personas, convertirnos en promotores para que las personas se animen a participar, porque esta es una tarea de todos, es una tarea, es un llamado que nos hace el Señor a través del Papa Francisco y a través de nuestros obispos y de la Conferencia Episcopal Panameña, y acá en la diócesis de David a través de Monseñor, ¿verdad? Lacunza, para que llamemos a todos a participar, para que nos animemos todos y que nos sentamos con lo que somos, iglesia, que nos sentamos parte del pueblo del Señor y que podamos entonces sentir que hemos tenido incidencia en el futuro, en el presente y en el futuro de nuestra iglesia, que es algo tan bonito, es poder ver que vamos a ser parte de la historia de la iglesia y del futuro de la iglesia. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Andresel. ¿Alguien más? De la parroquia Volcán. Mi consulta es en cuanto a la síntesis. Ajá. Después de trabajarlo en las diferentes pastorales y en los diferentes grupos y las zonas que tenemos acá, entonces solamente se entrega
una sola síntesis como parroquia o cada pastoral tiene que O sea, entregar su cada síntesis? pastoral entrega Ujú, su trabajo, su síntesis, al ujú, párroco y el EPAP. ujú. Entre el párroco y el EPAP, entonces hacen la síntesis de todos los grupos y me entregan Mm, a mí una sola síntesis de la parroquia. ok, gracias. Bueno, a la orden para servirles. ¿Alguien más? Padre, allí recordar que entonces se envía al correo de la Vicaría de Pastoral. Sí, Se que le está en envía las, a en usted las, ya la síntesis. sí, sí, la síntesis esa de la parroquia me la mandan ese correo que nosotros mandamos en todos los cuestionarios. Muy bien. Si no hay alguien más que quiera compartir o preguntar o... A ver, Saludos, Anet. padre. A ver, Anet. Eh, Solamente quería comentar algo respecto a lo que usted decía de que estamos llamados todos, que lo que busca el sínodo es pues que seamos uno solo en medio de la diversidad. Era solamente recordar eso, que somos el cuerpo de Cristo, que quizás por no servir en algún ministerio determinado, uno de repente no se pueda sentir miembro o parte de la iglesia. No necesariamente es así. Ustedes ahorita han mencionado y ya pues en las formaciones anteriores y también que se han dado en la parroquia catedral, sabemos que esos cuestionarios el cuestionario se puede llenar con la familia, con los compañeros de trabajo. Entonces, no solamente si no tenemos algún ministerio específico en la iglesia, estamos llamados a eso. Todos somos parte de la iglesia, todos somos importantes. Por ejemplo, la familia, somos pequeñas iglesias, ¿verdad? Iglesitas, la familia, verlo de esa manera, que todos estamos llamados a un servicio determinado en donde nos movemos, porque no solamente somos ministerio dentro del templo, sino en todo lo que nosotros nos desenvolvemos. Y allí nosotros debemos dar nuestro aporte y desde allí aportar a la iglesia, al llamado que nos está haciendo el Señor a través del Papa, porque pues si nos está haciendo ese llamado ahorita, es porque ahorita lo necesitamos. Y siempre ver todo esto a la luz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mueve la iglesia y si lo está moviendo de esa manera es porque eso lo necesitamos. Entonces sentirnos partícipes tomando en cuenta el que somos parte del cuerpo de Cristo y que el Espíritu Santo mueve la iglesia. Muy bien, Anet. Muchas gracias. ¿Alguien más? Si no, entonces concluimos con una oración. Padre, A ver. también recordar que en el templo, en catedral, en el caso de catedral, para las personas que se han llevado la hoja del cuestionario, pues está en el medio del templo, está la urna, el buzón sinodal, para colocar allí y animar a que las personas puedan colocar allí su encuesta, su cuestionario completo. Entonces, porque muchas personas pueden pensar de, bueno, como yo no tengo computadora, como no tengo correo electrónico, o sea que hay Para el llenarlo a mano, mecanismo sí. virtual y hay el mecanismo de llenarlo a mano y de poder participar así, si no tengo el otro recurso. No se piense que por la falta del recurso tecnológico no podemos participar. Así es. Muchas gracias, Andricel. ¿Alguien más? Si no, alguien que haga la oración para culminar. ¿Quién se lanza a hacerla? Te damos gracias, Señor, en esta noche por esta oportunidad maravillosa que nos has permitido de reunirnos. Te damos gracias, Señor, porque estamos siempre llamados por ti. Te pedimos, Señor, que nuestro corazón siempre esté dispuesto a recibir tu palabra y tu llamado para así servir en todos los ámbitos que tú nos llamas y que tú nos invitas. Bendito seas, Señor, porque siempre nos bendices, nos guías y estamos dentro de ti, por eso estamos cuidados, protegidos y somos muy amados por ti. Bendito seas, Señor, bendice a todos los que están en este momento y también a todos los que escucharán y se harán partícipes de este llamado de la iglesia.
Gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.